hermano. Listo. Bueno, hemos quedado hasta 42. Ahora vamos a iniciar con el mensaje que me corresponde a mí y le damos las gracias a Dios por esta bella oportunidad que me da y el privilegio que me da de compartir su palabra. En esta ocasión vamos a estar siguiendo hablando sobre la providencia de Dios. Sabemos que el hermano César está llevando esta serie varios domingos y quisiera también tocar este punto sobre la providencia de Dios y su gobierno. Pero antes de pensar, hay dos preguntas con referente a este tema tan importante. Y la primera pregunta es, ¿hasta qué punto controla Dios su creación? Y si Dios lo controla todo, ¿cómo pueden nuestras acciones tener verdadero significado? Ahora, como explicación y base bíblica, entendemos que Dios es el creador todopoderoso. Parece razonable concluir que también lo preserva y lo gobierna todo en el universo. Aunque el término providencia no se halla en la Biblia, se usa para denotar la relación continua de Dios con su creación. Ahora, podemos definir la providencia de Dios como sigue. Dios continuamente participa con todas las cosas creadas y al hacerlo, primero, las mantiene en existencia con las propiedades con que las creó. Dos, coopera en todo con las cosas creadas, dirigiendo sus propiedades distintivas para hacerlas actuar como actúan. Y tres, por último, la dirige para que se cumplan sus propósitos. Ahora, bajo la categoría general de providencia, tenemos tres subtemas de acuerdo a los tres elementos de la definición antedada. Y uno de los subtemas son la preservación, la concurrencia y el gobierno. Pero por tema del tiempo, hermano, yo no voy a tocar el tema número 3. Solamente voy a estar tocando solo dos subtemas, la preservación y la concurrencia. Ahora, examinemos cada uno de estos subtemas separadamente. Primero empecemos con la preservación y sería muy importante, hermano, que apunten. Es un tema muy importante. Conforme a la preservación, Dios mantiene en existencia todas las cosas creadas y las propiedades con que las creó. En antes tuvimos el leyendo Hebreo 1:3, ¿cierto? Entonces, Hebreo 1:3 nos dice que Cristo es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. La palabra griega que se traduce sostiene es fero, que significa llevar carga. Se aplica comúnmente en el Nuevo Testamento para referirse al acto de llevar algo en peso de un lugar a otro, como se lleva un paralítico en una camilla a Jesús, como se lleva vino al director de la fiesta, o se le lleva un sobre todo o libro a Pablo. Esto no significa simplemente sustentar, sino que tiene el sentido de control activo e intencionado de lo que se lleva de un lugar a otro. En Hebreo 1:3, el uso del participio presente indica que Jesús está continuamente sosteniendo todas las cosas en el universo mediante su palabra poderosa.
Quisiera que me estuvieran acompañando y quisiera que el hermano, ¿cómo se llama el esposo de la hermana Yadira? El esposo de la hermana Yadira. Quisiera que estuvieran leyendo, hermano, Colosenses 1:17. No, vuelvo a aprender, hermano, el micrófono. Vuelvo a aprender que lo apagó. Denle un solo toque. Eso, ahora sí. Lea Colosenses 1:17. ¿Qué nos dice, hermano? Un segundo, hermano. Ok, yo le espero, no se preocupe. Colosenses 1:17. Correcto, mi hermanazo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. En este pasaje de Colosenses vemos que es algo similar a lo que leímos en Hebreo 1:3. Pablo dice de Cristo que por medio de él todas las cosas forman en todo coherente. La expresión todo se refiere a toda cosa creada en el universo. Ahora, el versículo 16, que está antes del 17 que leyó el hermano, ese versículo afirma que Cristo mantiene en existencia todas las cosas. En él estas continúan existiendo o subsisten. Ambos versículos indican que si Cristo dejara, escuchen bien, si Cristo dejara de realizar su actividad continua de sostener todas las cosas en el universo, todo excepto el Dios Trino dejaría al instante de existir. Pablo también afirma esta enseñanza cuando dice que en él vivimos, nos movemos y existimos. Esto lo pueden encontrar en Hechos 17:28. Y lo mismo lo dice Esdras en Nehemías 9:6. Solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ello. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Esto lo dice Esdras en Nehemías 9:6, como le dije antes. Dios, al preservar todas las cosas que hizo, también les mantiene las propiedades con que las creó. Dios preserva el agua de tal manera que continúa actuando como agua. Hace que la hierba siga actuando como hierba, con todas sus características distintivas. Hace que el papel en que he escrito esta oración siga actuando como papel, de modo que no se disuelva y se convierte en agua y corra como el agua, o se convierta en un ser viviente y empiece a crecer. Mientras no actúe sobre alguna otra parte de la creación y por consiguiente cambien sus propiedades, por ejemplo, si se quema con fuego y se vuelve ceniza, este papel seguirá siendo papel. En tanto y cuanto Dios preserve la tierra y la creación que él hizo. Ahora, hermanos, la providencia de Dios provee base para la ciencia. Dios hizo y continúa sosteniendo un universo que actúa de manera predecible. Si un experimento científico da un cierto resultado hoy, podemos confiar en que si todos los factores son lo mismo, arrojará el mismo resultado mañana y 100 años después de mañana. La doctrina de la providencia también sirve de cimiento para la tecnología.
Puedo tener la confianza de que el gas hará que mi estufa funcione tal como lo hizo ayer. No simplemente porque siempre ha funcionado de esa manera, sino porque la providencia de Dios sostiene un universo en el que las cosas creadas mantienen las propiedades con que las creó. Hasta aquí estamos claros. Ahora tocaremos el subtema de la concurrencia. Dios coopera con las cosas creadas en toda acción, dirigiendo sus propiedades distintivas para hacer que actúen como actúan. Hermano, este segundo aspecto de las propiedades de la providencia, que es la concurrencia, es una expresión de la idea continua en el primer aspecto, preservación. En efecto, algunos teólogos, por ejemplo, tales como Juan Calvino, tratan el hecho de la concurrencia bajo la categoría de preservación, pero es útil tratarla como una categoría distinta. Efesios 1:11, que también fue un texto que se citó al principio, Pablo dice que Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. La palabra que se traduce hacer, en griego es energio. Indica que Dios obra o hace que resulten todas las cosas según su voluntad. Ningún acontecimiento en la creación cae fuera de su providencia. Por supuesto, este hecho está oculto a nuestro ojo, a menos que la leamos en la Biblia, hermanos. Como la preservación, la obra de la concurrencia de Dios no es claramente evidente a partir de la observación del mundo natural que nos rodea. Para dar prueba bíblica de la concurrencia, empezaremos con la creación inanimada. Luego pasaremos a los animales y finalmente a diferentes clases de acontecimientos en la vida de los seres humanos. Primero empecemos con la creación inanimada. La creación inanimada, hermano, aquí se refiere a todo lo creado, o sea, la luna, el sol, las estrellas, la lluvia, el viento. Entonces, hay muchas cosas en la creación de las que pensamos que son sucesos meramente naturales. Sin embargo, la Biblia dice que Dios la hace suceder. Dios hace que ella suceda. Por lo menos en el Salmo 148:8 dice: el relámpago y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso cumplen sus mandamientos. Y también vemos en el libro de Job 37, del 6 al 13, a la nieve le ordena, cae sobre la tierra, y a la lluvia muestra tu poder. Hace que todo el mundo se encierre para que todos reconozcan sus obras. Por el aliento de Dios se forma el hielo y se congelan las masas de agua. Con agua de lluvia carga las nubes y lanza sus relámpagos desde ellas. Y estas van de un lado a otro por toda la faz de la tierra, dispuesta a cumplir su mandato. Por su bondad hace que vengan las nubes, ya sea para castigar o para bendecir. Dios también hace, hermanos, que la hierba crezca. Esto lo dice en el Salmo 104:14. Hace que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar la tierra su alimento. También Dios
dirige las estrellas de los cielos y le pregunta a Job, ¿puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo? ¿Puedes guiar a la osa mayor y a la menor? Esto le pregunta Dios a Job en Job 38:32. Le doy la cita para que escriban, hermano. Y el versículo 31 se refiere a las constelaciones Pleiades y Orión. Es más, hermanos, Dios continuamente dirige la llegada de la aurora. Job 38:12. Hecho que Jesús afirmó cuando dijo que Dios hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Esto lo encontramos en Mateo 5:45. Ahora veamos cómo Dios gobierna y sustenta a los animales. La Biblia afirma que Dios da de comer a los animales salvajes del campo, porque todos ellos esperan de ti, que a su tiempo le des su alimento. Tú le das y ellos recogen. Abres las manos y se colman de bienes. Si esconde tu rostro, se aterran. Si le quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Esto lo vemos en Salmo 104, versículo 27 al 29. Hermano, también Jesús afirma esto cuando dice, fíjense en las aves del cielo. El Padre celestial las alimenta. Mateo 6:26. También dijo que ni un solo gorrión caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Entonces vemos, hermano, cómo Dios tiene control de las cosas inanimadas y Dios tiene control también de los animales y los sustenta bajo su gobierno. También veremos el punto de cosas que suceden que parecieran que fueran al azar o que fueran casualidad. Desde una perspectiva humana, echar la suerte o su equivalente moderno de lanzar los dados es el más típico de los acontecimientos al azar que ocurren en el universo. Pero la Biblia afirma que el resultado de tal suceso es de Dios. Proverbios 16:33 lo dice, las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Aquí quiero darle una aclaración sobre este pasaje. Cuando aquí dice que la suerte se echa sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor, es que en el tiempo antiguo los sacerdotes echaban suertes para ver cuál era la decisión de Dios o qué era lo que Dios determinaba que se diera o no se diera. Por lo menos esto lo podemos también ver en Hechos, capítulo 1, versículo 26, para que vean que era una práctica totalmente judía que se hacía en aquellos tiempos. Por lo menos, hermano César, ayúdenos y léanos Hechos 1:26, por favor. Hechos 1:26. Voy para allá. Sí, se le agradece, por favor. Ok. Hechos capítulo 1, versículo 26 dice, y les echaron suerte. Bien, vuelvo y leo, hermano. Sí. Dice así, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Entonces vemos que la práctica de echar suerte, los judíos lo veían muy en serio. Y ellos tenían esa convicción de que al echar suerte, Dios le daría a ellos una respuesta que ellos esperaban valga la redundancia, que ellos esperaban de Dios.
Ahora, veremos los acontecimientos plenamente causados por Dios y también plenamente causados también por las criaturas. Para cualquiera de los dos acontecimientos mencionados, por ejemplo, lluvia y nieve y crecimiento de la hierba, sol y estrella, alimentación de los animales o echar suerte, podríamos, por lo menos en teoría, dar una explicación natural, completamente satisfactoria. Un botanista podría dar con detalle los factores que hacen que la hierba crezca, y un meteorólogo puede dar una explicación completa de los factores que causan la lluvia: humedad, temperatura, presión atmosférica, etcétera. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es quien hace crecer la hierba y que es Dios quien hace que la lluvia caiga. Esto nos muestra, hermanos, que es incorrecto razonar que si sabemos las causas naturales de algo de este mundo, decir que Dios no lo causó. Tampoco es correcto pensar que los acontecimientos son parcialmente causados por Dios y parcialmente por factores del mundo creado. Si ese fuera el caso, siempre estaríamos buscando algún pequeño rasgo de un suceso que no pudiéramos explicar y atribuir eso. Damos el 1% de las causas a Dios. Más bien, estos pasajes afirman que tal acontecimiento los causa Dios por entero. Sin embargo, sabemos, en otro sentido, son causados enteramente por factores de la creación. Entonces, la doctrina de la concurrencia afirma que Dios dirige y obra por medio de las propiedades particulares de cada cosa creada. De modo que esas cosas por sí mismas producen los resultados que vemos. De esta manera es posible afirmar que en cierto sentido Dios plenamente causa los acontecimientos 100% y plenamente 100% causados también por las criaturas. Ahora, hermanos, sin embargo, de cada acontecimiento actúa como una causa directriz invisible detrás de bastidores, y por consiguiente se puede decir que es la causa primaria que planea e inicia todo lo que sucede. Pero lo creado produce acciones de manera acorde con sus propiedades, mientras que a menudo se puedan discernir mediante la observación. A estos factores y propiedades de la criatura se le puede llamar causa secundaria de todo lo que sucede, aunque las cosas sean más evidentes para nosotros. En pocas palabras, hermanos, aunque nosotros con nuestros ojos vemos que las cosas creadas tienen sus distintas funciones, detrás de bastidores Dios está obrando en las cosas creadas. No lo vemos con nuestros ojos, pero a la luz de las Escrituras vemos que Dios soberanamente sostiene las cosas creadas y ellas funcionan y ellas se manejan conforme al poder de Dios. Hasta aquí estamos claros. Otro aspecto sobre la providencia de Dios son los asuntos de las naciones. La Biblia también habla del control providencial de Dios de los asuntos humanos. Leemos que Dios engrandece o destruye a las naciones, las hace prosperar o las dispersa. Eso lo podemos ver en Job 12:23.
También podemos ver porque el Señor es el rey, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Esto lo podemos ver en el Salmo 22-28. Él ha determinado el tiempo de existencia y el lugar de toda la nación sobre la tierra. Porque Pablo dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitara toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de su territorio. Eso lo podemos ver en Hechos 17, versículo 26. Entonces, con estos aspectos vemos que Dios también tiene control de las naciones, de los reinos, de los países. Y todo lo que ocurra está bajo la providencia y gobierno de Dios, hermanos. También están los aspectos de nuestras propias vidas. Es asombroso ver, hermanos, hasta qué alcance afirma la Biblia que Dios hace que sucedan varios acontecimientos en nuestra vida. Por ejemplo, nuestra dependencia de Dios en cuanto al alimento cotidiano. Y esto se reitera cada vez que oramos. Danos, oh, nuestro pan cotidiano. La oración la hizo nuestro Señor en Mateo 6:11. Hermanos, aunque trabajamos para conseguir nuestro alimento, hasta donde puede discernir el ojo humano, lo obtenemos mediante causas eternamente naturales. Pero Pablo, mirando a los acontecimientos con los ojos de la fe, afirma, mi Dios le proveerá de todo lo que necesiten sus hijos. Filipenses 4:19. Aunque Dios puede usar medios ordinarios, tales como otras personas, para hacerlo. Dios planea nuestros días antes de que nazcamos, hermano. Porque el salmista David afirma, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Salmo 139, versículo 16. Y Job dice que los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de tu vida y le has puesto límite que no puede rebasar. Job 14:5. Esto se puede ver en la vida de Pablo, quien dice, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó para su gracia. Gálatas 1:15. Hermano, escriban estos textos. Y de Jeremías, a quien Dios le dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Y antes de que nacieras, ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Jeremías 1:5. Hermano, todas nuestras acciones están bajo el cuidado providencial de Dios, puesto en que en Él los días están dirigidos por el Señor. Esto lo dice nuestro profeta Jeremías. Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Jeremías 10:23. Leemos, los pasos del hombre los dirige el Señor. Proverbios 10:24. Wow, qué tremendo, hermano. Me digo, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 16:9. El éxito y el fracaso viene de Dios. La exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que es de Dios el que juzga y nos humilla y a otros nos exalta. Salmo 75, del 6 al 7.
Incluso todos nuestros talentos y capacidades son del Señor. Porque lo que Pablo puede preguntar a los corintios es, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no lo hubieras dado? 1 Corintios 4:7. Wow, qué tremendo, hermano. Dios influye en los deseos y decisiones de las personas porque puede contemplar desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Y Él es quien formó el corazón de todos. Salmo 33, del 14 al 15. Hermano, cuando nos damos cuenta de que en la Biblia el corazón es la sede de nuestros pensamientos y deseos más íntimos, este es un pasaje significativo. Sí, sabemos que tomamos decisiones voluntarias, pero ¿quién formó nuestra voluntad para que tomemos esas decisiones? ¿Cuál sería la respuesta, hermano? Dios formó el corazón de todos los habitantes de la tierra. Es Dios que guía especialmente los deseos e inclinaciones de nosotros como creyentes, obrando en nosotros tanto en el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses 2:13. Hermanos y hermanas, todos estos pasajes que nos hablan en términos generales en cuanto a la obra de Dios en la vida de todas las personas, nos dan ejemplo específico de la obra de Dios en la vida de los individuos y nos lleva a concluir que la obra providencial de concurrencia de Dios se extiende a todos los aspectos de nuestra vida, nuestras palabras, nuestros pasos, nuestros movimientos, nuestro corazón, nuestras capacidades vienen del Señor. Pero debemos guardarnos de un malentendido. Aquí también, con la creación más inferior, la dirección providencial de Dios como causa primaria, invisible y detrás de bastidores, no nos debe llevar a negar la realidad de nuestras decisiones y acciones. Una vez tras vez, la Biblia afirma que nosotros hacemos que sucedan los acontecimientos. Y somos significativos y somos responsables. Y tomamos decisiones y son decisiones reales que producen resultados reales. Así como Dios ha creado cosas en la naturaleza con ciertas propiedades, por ejemplo, las piedras son duras y el agua moja, Dios nos ha hecho de una manera tan maravillosa que nos ha dotado con la capacidad de tomar decisiones. Que si nuestras decisiones son reales, Dios nos las puede causar. Pero estos números de pasajes que afirman este control providencial de Dios es tan considerable y las dificultades que surgen al darles alguna otra interpretación son formidables, que no me parece que se pueda ser un método apropiado de abordarlo. Parece mejor decir sencillamente que Dios hace que sucedan todas las cosas que suceden, pero que lo hace de tal manera que cierta manera mantiene nuestra capacidad de tomar decisiones responsables y voluntarias, decisiones que tienen resultados reales y eternos y por la que nos considera responsables. En pocas palabras, hermanos, a pesar de que Dios tiene control de nuestra voluntad, de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestro pensar y de nuestras palabras, somos responsables y tendremos que dar cuenta de todas nuestras acciones que hicimos aquí en la tierra, sean buenas o sean malas. Entonces, hermano,
Yo quisiera terminar hasta aquí por el tema de que del tiempo y por el tema de que este tema es muy extenso. Pero quiero que entiendan, hermano, que Dios tiene control absoluto de toda la creación, de lo que Él creó, el sol, la luna, la estrella, las galaxias, el universo, el planeta Tierra, los animales, de nosotros mismos. Entonces, nada de lo que vivimos o lo que vemos pasan por mera casualidad. Dios tiene un control absoluto y Él gobierna todas las cosas. Aún Dios tiene control y dominio sobre nuestra maldad y nuestra pecaminosidad. Solamente lo resumiré hasta ahí, porque es muy vasto y extenso el tema, pero por el tiempo no puedo abordar más. Así que, hermanos, que el Señor me los bendiga. Bendiciones a todos. Gracias, amado hermano. Gracias por esta verdad de la palabra de Dios. Y sabemos que dice la palabra que ni una hoja cae de un árbol si Dios no lo permite. Eso podemos reafirmar que realmente Dios tiene control hasta de lo que usted ni yo nos imaginamos. De todo. Así que, hermano, vamos a estar escuchando el coro del libro del Linario Celebremos su Gloria en la voz de nuestro hermano César Tuñón. Himno Santo, 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 número 4. Bien, hermanos, el himno Santo, Santo, Santo es un himno que todos conocemos. Mas, sin embargo, permítanme brevemente hacer una reseña de este himno. Este himno, hermanos, fue compuesto por un obispo anglicano en la ciudad de Calcuta, en la India. Este hombre que sirvió entre los indostanes en la India, al final de sus días, muere precisamente de una infección típica de las ciudades de la India, donde nosotros sabemos, hermanos, que la sanidad no es la cosa común. Pero fue un hombre que se llamaba Reginald Heber, como dije, siendo anglicano y aprovechando el dominio británico sobre la península indostana, él predica el evangelio en medio de los hindúes. Compone este salmo que exalta la Trinidad de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, vuelvo y repito lo que dije en un principio. Nosotros los protestantes, que no somos católicos romanos, no hemos dejado la catolicidad, porque una doctrina que precisamente obedece a la catolicidad es bíblica, pero obedece a las disputas de los primeros siglos donde se desdeñaba la deidad de Cristo y demás. Una de las doctrinas que se enarbola y que hoy todos creemos, porque la vemos basada en la Biblia, es precisamente la Trinidad. Este himno exalta la Trinidad de nuestro Dios. Y vamos pues a entonarlos todos juntos para la honra y gloria del Señor. El canto está pues compartido en el grupo con la letra tal cual como debe ser cantado. Y dice así la palabra del Señor, perdón, dice así el himno. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios
en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos, y sus coronas de oro rinden ante el trono